Buenos días, estimados alumnos de quinto año básico del Colegio Marcelino Champañat. Hoy iniciamos nuestra segunda clase, ¿cierto?, de Historia y Geografía. Soy la profesora Leticia Faúndes y una vez que hayan terminado, ¿cierto?, la actividad que corresponde a esta clase, deben enviar una fotografía a mi correo mfaundes.cmch.maristas.cl. Vamos a comenzar esta clase, ¿cierto?, iniciando como de costumbre, revisando nuestros objetivos y nuestro título de la clase. Es importante que ustedes puedan anotar en su cuaderno la fecha, ¿cierto?, el objetivo y el título de la clase. Vamos a iniciar esta clase con el objetivo que es describir el proceso de conquista de América y de Chile, ¿ya? Perdón. Y el título es La conquista de los grandes imperios americanos. Una vez que Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, llegó a América en 1492, ¿no es cierto?, comenzaron a llegar muchos españoles conquistadores, después de estas empresas de conquista, ¿cierto?, a América. Vamos a ver en qué circunstancias estaban estos pueblos originarios cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Entonces el título es La conquista de los grandes imperios americanos y es importante que tú la puedas registrar en tu cuaderno. La relativa rapidez con que los españoles conquistaron los grandes imperios americanos puede ser explicada por aquellos elementos a favor que contaron los europeos, como por ejemplo las armas, eso era muy importante, los caballos, ¿cierto? Y todas las fuerzas que trajeron de dinero, ¿no es cierto?, para poder conquistar, ¿no es cierto?, y de cierta manera acabar con los grandes imperios. Entre ellos se destacan las alianzas establecidas con ciertos grupos de indígenas y la superioridad técnica con la que contaban, estrategias militares, estrategias de edificación, cómo hacer casas, tenían un batallón, ¿cierto?, de soldados. Entonces, los pueblos originarios no se pudieron resistir a esta semejante invasión. Otros factores que vinculaban con la civilización presente en América, por ejemplo, el carácter centralizado y jerárquico de la administración y la existencia de creencias religiosas que auguraban la llegada de los dioses y el fin de una era. Muchos de los pueblos originarios, en realidad todos, eran politeístas, por tanto creían en muchos dioses, ¿ya? Y podemos ver aquí que algunos de los españoles fueron catalogados de dioses por algunos españoles. Por lo tanto, ese carácter también se vio. Entonces, ¿cómo se produjo esta caída de los grandes imperios americanos? Es lo que vamos a ver. Para que te puedas interiorizar más, visita en YouTube, ¿no es cierto?, el video que se llama La Conquista de América. Pincha aquí y avanzas, y mientras que termine la diapositiva, tú pinchas acá el video. Vamos a partir esta especie de explicación, ¿cierto?, sobre las conquistas en América, definiendo que habían tres grandes imperios en América, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior. En México estaba el imperio azteca, ¿cierto? Más al sur, en Guatemala, estaban los mayas, y al sur, en América del Sur, está el imperio azteca, ¿ya? Perdón, inca. Te voy a comenzar a contar cómo estaba distribuida esta pirámide social, cómo se organizaban los aztecas antes de la llegada de los españoles. Había un emperador que se llamaba el Tahoní, ¿cierto?, que era el emperador, que en este caso, a la llegada de los españoles, era un señor que se llamaba Montezuma, ¿ya? Luego de ello, debajo del rey, de este emperador, estaba la nobleza, la gente de confianza del emperador, y luego estaban los comerciantes, que eran los que movían la ciudad, ¿cierto? Muchos de ellos eran administradores, vendían, algunos se dedicaban, ¿cierto?, a los recursos de servicio. Luego, en la pirámide, estaban los agricultores, que era la base de la sociedad en este tipo de pueblos. Todos se basaban en la agricultura. Y por último, los que movían la ciudad eran los esclavos. Así estaba constituida la ciudad y la forma de vivir de los mexicanos, de los aztecas. Una vez que, ¿cómo se produce
esta conquista. En la página anterior, la diapositiva anterior, aparece un video sobre la vida, ¿no es cierto?, de un conquistador que se llamó Hernán Cortés y que fue, ¿no es cierto?, que finalmente acabó con el imperio azteca. Hernán Cortés zarpó desde Cuba en el año 1519. Sus primeros contactos en la costa mexicana fueron con indígenas totonacas, pueblo nominado por los aztecas, los cuales se aliaron a los españoles con el objetivo de liberarse de las cargas impuestas por los aztecas, alianza ampliada con otros pueblos de la región. Ahí aparece en la fotografía el encuentro de Hernán Cortés con los indígenas americanos. A su llegada a Tenochtitlán, que era la capital del imperio azteca, fueron recibidos de forma pacífica, pues pensaron que estos eran dioses, como te decía anteriormente, y no se opusieron ellos a este encuentro, pero los españoles iban de forma agresiva. ¿Y qué hicieron los aztecas? Ellos fueron sumisos y entregaron el poder. Esta situación fue aprovechada para tomar prisionero a Montezuma, que era el emperador, y darle muerte, lo cual desencadenó el ataque contra los españoles, episodio conocido como la Noche Triste. Ahí está la reunión de Hernán Cortés con Montezuma, que él fue muy pacífico, y Hernán Cortés, ¿qué es lo que hizo? Lo mató. El 8 de noviembre de 1519. Los sobrevivientes se refugiaron en Tlaxcala. Un año más tarde sitiaron la ciudad de Cuauhtémoc. El nuevo emperador no pudo organizar una defensa eficaz debido a una epidemia de viruela, ¿ya? Y apaciguó, ¿no es cierto? E hicieron que los aztecas decayeran sus fuerzas. Y de esa forma ellos no pudieron vencer a los españoles. En 1521 Tenochtitlán fue destruida y ocupada. El Azteca se había destruido. La última batalla de Tenochtitlán, la ciudad es sitiada, ¿cierto?, por los españoles. Y ahí ya se acaba el imperio azteca y los españoles comienzan a ocupar todo lo que era de los pueblos aztecas, a formar ciudades. Y se da origen a la nueva era, que es la colonia. Otro periodo importante, ¿no es cierto?, una especie de paralelo a esto, es la conquista de Perú, ¿cierto?, más al sur, en América del Sur, del Imperio Inca. El Imperio Inca estaba específicamente en Perú, el centro, ahí estaba todo el monopolio de la organización política social, pero daba abasto, ¿no es cierto?, a Ecuador, parte de todo Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile. Ahí puedes ver el mapa y en las imágenes se muestra, ¿no es cierto?, la ciudad de Machu Picchu, ¿cierto?, donde están las grandes civilizaciones y las ciudades que ellos formaron. Podemos ver cómo está distribuida el imperio inca. El inca era considerado el hijo del sol. Era la máxima autoridad y era el nexo entre la comunidad y los dioses. Este inca había sido denominado por un dios. Dios lo escogió, que era el supremo, era el emperador supremo, ¿ya? Y está en la cúspide de la pirámide. Perdón. Y los dioses administraban los recursos, realizaban obras, planeaban alianzas y dirigían las guerras. Esa era la función, ¿no es cierto?, y el trabajo que hacía este gran emperador. El Auqui estaba primero en la lista de una panaca. Ahí está en segundo, de color amarillo, aparece quiénes son los panacas, ¿ya? Que son la primera generación de nobles, son los gente de confianza y familiares del emperador, ¿ya? Perdón, es el color verde, que es la nobleza de sangre, que son los familiares, los hijos y la herencia, ¿no es cierto?, de este inca, ¿ya? Luego están el pueblo, ¿ya? Luego están los mitimaes, ¿no es cierto?, que eran estos encargados de celebrar, ¿no es cierto?, las ceremonias que ellos se encargaban de celebrar, pero ellos no tenían libertad propia y eran explotados, no tenían muchos derechos, eran una especie de esclavos. Y los yanaconas, conformados por prisioneros de guerra, rebeldes, realizaban las labores domésticas y le obedecían al inca. Entonces tenemos ahí la nobleza de sangre, la nobleza de privilegios,
ya el Hatun Runa, que tenía que trabajar en horas laborales, agrícolas, que era la mayoría del pueblo en base a la agricultura y crianza de animales, ¿cierto? Era la mayor fuente laboral del imperio. Entonces, de esta manera estaba organizado el imperio inca a la llegada de los españoles. Vamos a ver qué ocurre. Al llegar a Perú en 1532, Francisco de Pizarro se encuentra con una guerra civil desatada entre los herederos al trono imperial, Atahualpa y su hermano Huáscar. En momentos en que Atahualpa triunfaba, los españoles solicitaron reunirse con él en la ciudad de Cajamarca. Ahí está la reunión, la fotografía. Encuentro en Cajamarca entre Atahualpa, que era el emperador inca, y los españoles. Luego del encuentro, Atahualpa es apresado y asesinado, situación que facilitó el avance de los españoles hacia el Cusco, capital del imperio. Allí, Pizarro promovió el ascenso de Manco Inca II, que era el enemigo, como nuevo monarca, el cual organizó un levantamiento armado, acción que no logró detener la conquista. Asesinato de Atahualpa en manos de los españoles. Ahí está la fotografía. La ciudad del Cusco, que era la capital del imperio inca, fue saqueada y ocupada luego de la batalla de Ollantaytambo. Manco Inca II debió refugiarse en Vilcabamba, ¿ya? Ahí se quedó tomando fuerza. El imperio inca había sido controlado por los españoles y en 1535 Francisco Pizarro, fundó la ciudad de los Reyes en el Valle de Lima y fue nombrado gobernador por el rey Carlos V en nombre de la corona española. Ahí podemos ver cómo está la resistencia organizada por Manco Inca II, lo cual no tuvo frutos y los españoles vencieron a los incas y se quedaron con la ciudad. Ya, ¿qué ocurre en Chile? En Chile, a la llegada de los españoles, habían pueblos originarios, pero no tenían la misma civilización que había tenido y los mismos niveles de organización que los incas y los mayas y los aztecas, sino que estos eran pueblos, aldeas y algunas hasta tribus, pero no tenían una máxima organización ni grandes ciudades construidas. En el norte tenemos a los a los changos, que eran pueblos nómades que vivían, ¿no es cierto?, en la costa de la zona norte y se encargaban de recolectar lo que ellos encontraban. Y algunos de ellos eran pescadores, ¿ya? Pescadores, y ellos vivían de todos los productos que les daba el mar. Entonces de esa manera subsistían, pero ellos eran nómades, andaban de lugar en lugar buscando, ¿no es cierto?, lo que ellos necesitaban. Más hacia la cordillera tenemos a los atacameños y a los aymaras, que eran pueblos sedentarios. Ellos sí tuvieron algunos hitos más importantes, que fue la artesanía, ¿no es cierto?, y pudieron desarrollar el sistema de la agricultura, ¿ya? Los dieguitas también fueron importantes. Son los pueblos que estaban ahí cuando llegaron los españoles y fue el primer encuentro. Más al sur, en nuestra zona, tenemos a los mapuches. Al sur tenemos a los chonos, que también eran pueblos nómades y que se dedicaban a la recolección de productos del mar. Ellos andaban de isla en isla, ¿no es cierto?, buscando alimento, y de esa manera ellos se organizaban. Y más al sur tenemos a los Calufes y Yaganes, en lo que sería ahora Magallanes, Puerto Natales, ¿cierto? Eso es al sur de Chile. Y los Onas, que estaban un poco más hacia el centro. Entonces ahí tenemos ellos eran los pueblos originarios, que no tenían la misma infraestructura de los pueblos, de las civilizaciones como de Perú o de México. No alcanzaron a tener ese tipo de sociedad, ¿ya? Sino que eran pueblos que se organizaban, ¿no es cierto?, en comunidades. Bueno, un conquistador español que venía junto con Francisco Pizarro, él quiso investigar un poquito más y no quedarse en Perú. Y le llegaron, ¿no es cierto?, contando algunos incas, que más al sur había un pueblo, que, ¿no es cierto?, donde se podía encontrar mucho oro. Y era un lugar muy lindo. Ese lugar es Chile. Entonces este conquistador, que se llamaba Diego de Almagro, hizo, ¿no es cierto?, una expedición con una hueste y una empresa conquistadora de conquista
¿no es cierto? Y salió del Cusco con la autorización del rey Carlos V, cárgalo, Carlos V, para conquistar las tierras ubicadas al sur, ¿no es cierto?, de lo que es el actual Perú. Almagro emprendía este viaje luego de perder con Francisco Pizarro el dominio del Cusco. Luego de la fracasada expedición de Diego de Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles por un tiempo. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista de aquel territorio. El proceso se prolongó durante el siglo XVI y vamos a ver qué características tuvieron las expediciones de Almagro y Valdivia, estos dos españoles que se aventuraron por conquistar Chile y finalmente, ¿no es cierto?, traer todo el mundo de la actual, o sea, de lo que era la Europa de ese tiempo. Ya, aquí aparece, ¿no es cierto?, un mapa en el cual nos nombra, ¿no es cierto?, nos dice cuál es el camino que inició este señor, don Diego de Almagro, ¿ya?, en el año 1536, pero vamos a ver en qué condiciones vino. Aquí aparece un mapa, que aparece bajo la simbología de color lila o color morado. ¿Cuál es el viaje que hizo Diego de Almagro en el año 1535? Si ustedes ven, dice, la ruta inicial de Almagro fue por la cordillera de los Andes, un camino de difícil recorrido y duras condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque hace mucho frío en la noche, sobre todo a más altura, mucha nieve. Por lo tanto, muchos españoles que venían con Diego de Almagro murieron en la expedición en condiciones de hasta de congelamiento, ¿ya? En 1536 la expedición de todos estos españoles a la cabeza de Diego de Almagro llegó al valle de Copiapó, que es lo que actualmente es la cuarta región, ¿cierto? Y más tarde al valle del río Aconcagua. Ahí podemos ver en el mapa, ¿cierto? Vamos siguiendo los números. En el número 3, Almagro se dio cuenta de que el territorio no tenía las riquezas que le habían dicho. No había oro, pero sí era un lugar muy bonito. Y los nativos que habían ahí, ¿no es cierto?, que estaban los diaguitas, los atacameños en esa zona, más que nada los diaguitas, el pueblo aymara también en el norte, no se dejaron, o sea, pusieron obstáculos, ¿no es cierto?, y no se dejaron dominar fácilmente. Ellos lucharon por mantener su pueblo, por lo cual decidió regresar al Cusco. Pero esta vez se devolvió él por la cordillera, perdón, por el desierto. Se le hizo más fácil por el desierto. La ruta que escogió Pedro Valdivia, ¿ya?, fue por el desierto de Atacama, no por la cordillera como lo hizo Diego de Almagro, ¿sí? Y pese a las dificultades de la travesía, la expedición logró arribar al valle de Copiapó, lugar en que Valdivia tomó posesión, puso la bandera española, ¿no es cierto?, en nombre del rey de España. Siguió avanzando un poco más al sur y llegó a Santiago, lo que actualmente es Santiago. El 12 de febrero de 1541, la expedición llegó hasta el valle del río Mapocho, lugar donde fundó Santiago de la Nueva Extremadura. La resistencia indígena no se hizo esperar y la ciudad de Santiago fue asaltada en distintas ocasiones por los nativos y los pueblos originarios que estaban aquí, pues ellos vivían acá. Y habían muchos pueblos establecidos aquí que no aceptaban, ¿no es cierto?, la llegada de los españoles y los cambios que ellos tuvieron, porque fueron muy crueles algunos de ellos. Se sometieron al pueblo indígena a situaciones muy crueles, muchas muertes, hubieron muchas guerras. En septiembre de 1541, el cacique Michimalongo dirigió un levantamiento que destruyó casi por completo a Santiago, ¿ya? Lo quemaron. Aquí muchos indígenas tomaron gran protagonismo como caciques, ¿cierto?, como el caso de Lautaro, Caupolicán, un poco más al sur, con estrategia para poder defender al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios. A pesar de la resistencia indígena, Valdivia prosiguió con la conquista, fundando otras ciudades y variados fuertes, dispersando sus fuerzas por su amplio territorio. Miren dónde llegó, hasta Valdivia, que obviamente le puso su nombre. Aquí tenemos las imágenes de Diego de Almagro, ¿cierto?
y de Pedro Valdivia cuando fundó Santiago. Así era Chile en esa época. Bien chicos, espero que les haya quedado clara la clase y no se olviden de revisar los sitios en YouTube, que es muy importante para que se hagan una idea, ¿no es cierto?, de una manera más lúdica, cómo está contada la historia, ¿no es cierto? Y aparecen imágenes ahí y están muy buenos los videos. Es importante y es obligación ver los videos. Entonces, una vez que hayan visto los videos, van a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿qué elementos facilitadores, pueden identificar en los procesos de conquista de los imperios aztecas e inca? Les explico. ¿De qué manera pudieron los españoles, los conquistadores, eh, eh, tener, ¿no es cierto?, o sea, perdón, ¿qué medios se les facilitaron, ¿no es cierto?, para poder conquistar a estos pueblos? ¿Qué hicieron los indígenas, ¿no es cierto?, para que los españoles pudieran tomar el dominio de sus imperios, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué aspectos fueron? Yo nombré, ¿no es cierto?, cómo fueron los aztecas con el emperador Hernán Cortés, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos facilitaron que los españoles pudieran conquistar, ¿no es cierto?, a estos grandes imperios, ¿ya? Y en breves palabras escribe quién fue Hernán Cortés, también aparece ahí. Luego, número 2 dice, ¿qué civilización está ubicada en la región andina? ¿Y quién fue Francisco Pizarro? Luego vas a hacer una secuencia, en una línea de tiempo, los acontecimientos del proceso de conquista y las expediciones de Diego de Almagro. Es decir, en lo que aparece en el mapa enumerado, tú lo colocas en una línea de tiempo. Bien, lo que está más atrás en el mapa, tú lo pones en una línea de tiempo y ubicas las fechas. Bien. Y luego, de las 3 expediciones, la de Hernán Cortés, la de Francisco Pizarro o la de Diego de Almagro, junto con Pedro Valdivia, escoge una y explica con tus palabras cómo se hizo. ¿Cómo fue el encuentro entre Hernán Cortés con los aztecas? ¿Cómo fue el encuentro entre Francisco Pizarro y Manco Cápac y el emperador inca? ¿O cómo fue el encuentro entre Pedro Valdivia y los pueblos originarios de Chile? Escoge uno de ellos y escribe. Todas las actividades y los trabajos están en tu texto escolar. Puedes buscar ahí, ¿no es cierto?, para utilizar de bibliografía de la página 86 a la página 89. Y las respuestas debes enviarlas al correo que es mfagundes@cmch.maristas.cl. Nos vemos en la próxima clase.